En las frías calles de una gran ciudad, un niño de 12 años esconde un don inexplicable que puede sanar. Todo cambia cuando transforma la vida de un millonario paralítico con un simple toque. Pero lo que parecía un milagro, pronto se convierte en una lucha silenciosa entre la codicia y la fe. La noche caía pesada sobre las calles del barrio de Salamanca, en Madrid, trayendo consigo aquella llovizna fina que parecía no terminar nunca. Gabriel encogía su cuerpo delgado bajo el cartón húmedo, intentando protegerse del frío que cortaba la piel. 12 años de edad, pero sus ojos cargaban la marca de quien ya había vivido una vida entera. En las calles desde los 6, cuando su madre simplemente desapareció y nunca más volvió, el niño había aprendido temprano que el mundo no tenía piedad de nadie. Él sabía exactamente dónde encontrar comida. Las mansiones de la zona solían tirar más de lo que muchas familias comían en una semana. Gabriel tenía sus rutas, sus horarios, sus secretos, pero tenía algo más, algo que lo asustaba tanto como lo protegía, algo que no le contaba a nadie. Desde pequeño, cuando tocaba a ciertas personas, cosas extrañas sucedían. Una vez en el albergue municipal donde pasó algunos meses, una niña se había caído y se había hecho daño en la rodilla. Sangraba mucho. Gabriel le cogió la mano mientras la monitora corría a buscar el botiquín de primeros auxilios. Cuando la mujer volvió, la rodilla estaba limpia, sin sangre, sin herida. Solo una marca rosada, como si fuera una cicatriz antigua. La monitora miró a Gabriel con miedo en los ojos y a la semana siguiente fue expulsado. Dijeron que era cosa del demonio, que traía mala suerte, que no era normal. Después de eso, Gabriel aprendió a esconder lo que sucedía. Cuando tocaba a alguien y sentía aquel calor subiendo por sus brazos, aquella sensación de que algo salía de él y entraba en la otra persona, se apartaba deprisa. Fingía que no había sido nada, pero lo sabía. Siempre sabía cuándo sucedía, y no lo entendía. No entendía nada. Solo sabía que no podía contarlo. Nunca más. Aquella noche, el hambre apretaba más fuerte que el frío. Gabriel había pasado todo el día recogiendo latas, pero el dinero apenas le dio para un pan duro. Necesitaba algo mejor. Fue entonces cuando se acordó de la mansión de la esquina de la calle de Serrano. Una casa enorme, con muros altos y portones de hierro forjado. Ya había visto a los guardias de seguridad tirando bolsas de basura en la acera, siempre llenas de comida. Comida buena, restos de fiestas, de cenas, cosas que para él eran un verdadero banquete. Se acercó al portón andando despacio, siempre atento. Los guardias solían ser agresivos con la gente de la calle. Él lo sabía. Pero el hambre era más fuerte que el miedo. Vio las bolsas allí, al lado del contenedor, y se aproximó. Empezó a abrir una de ellas cuando oyó la voz grave detrás de sí. «Largo de aquí, chaval, esto no es para ti». Gabriel se giró y vio a dos hombres grandes, uniformados, con linternas en las manos. El corazón se le disparó. Dio un paso hacia atrás, pero no corrió. Ya había aprendido que correr solo empeoraba las cosas. «Solo quería un poco de comida, señor. No voy a ensuciar nada, lo juro». Uno de los guardias hizo ademán de avanzar, pero de repente una voz vino de dentro de la casa. Una voz ronca, cansada, pero firme. «Dejad al chico, traedlo aquí dentro». Los guardias se miraron entre sí, confusos, pero obedecieron. Uno de ellos le hizo una seña a Gabriel. «Vamos, entra. El doctor Enrique quiere hablar contigo». Gabriel dudó. ¿Entrar en una casa así? No era tonto. Sabía que podían ocurrir cosas malas cuando la gente rica se interesaba por los niños de la calle. Pero la curiosidad fue más fuerte, y de alguna forma sintió que debía entrar, como si algo lo atrajera hacia el interior de aquella casa. La mansión por dentro era aún más impresionante de lo que imaginaba. Lámparas enormes colgaban del techo, cuadros en las paredes, muebles que parecían de museo. Gabriel nunca había visto tanta riqueza junta. Sus pies descalzos y sucios dejaron marcas en el suelo de mármol y sintió vergüenza. Quiso salir corriendo, pero los guardias lo guiaron hasta un salón enorme,
con una chimenea encendida y un sillón de cuero en el centro. En aquel sillón había un hombre de unos 50 años, pelo canoso, rostro marcado por arrugas de amargura. Llevaba ropa cara, pero estaba en una silla de ruedas, las piernas cubiertas por una manta. Los ojos observaban a Gabriel con una mezcla de curiosidad y desprecio. «Así que tú eres el niño que hurga en mi basura. ¿Cuántos años tienes?» «12, señor». «12, y vives en la calle». No era una pregunta, era una constatación. Gabriel solo asintió con la cabeza. El hombre soltó una risita amarga. «¿Sabes quién soy, niño?» «No, señor». «Doctor Enrique Mendoza, dueño de la red de hospitales Mendoza». «¿Has oído hablar?» Gabriel negó. Nunca había oído hablar. El hombre suspiró como si esperara aquello. «Claro que no. No tienes ni dónde dormir. ¿Cómo vas a saber quién es quién? Pero te voy a contar una cosa, niño. Yo lo he tenido todo. Dinero, poder, respeto. Podía andar, correr, bailar, hasta que un idiota se saltó un semáforo en rojo y me destrozó la columna. Hace 3 años que estoy atrapado en esta silla. 3 años que ningún médico, ningún especialista, ningún milagro de la medicina moderna ha conseguido que vuelva a andar». Gabriel no sabía qué decir. Se quedó en silencio mirando al hombre. El doctor Enrique continuó con la voz cada vez más amarga. «Mi ama de llaves, doña Irene, me ha contado una historia hoy. Una historia tonta, cosa de gente supersticiosa. Dijo que vio a un niño de la calle tocando la mano de una mujer enferma en la parada del autobús y que la mujer mejoró al instante. Dejó de toser, dejó de temblar. Se levantó y se fue como si nada hubiera pasado. Dijo que el niño eras tú, que siempre andas por aquí». Gabriel sintió que se le helaba la sangre. Alguien lo había visto. Alguien se había dado cuenta. Quiso negarlo, pero las palabras no le salían. El doctor Enrique se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en el niño. «No creo en milagros, niño. No creo en Dios. No creo en la magia. No creo en nada de eso. Pero tampoco creo que una mujer con neumonía se cure en segundos. Así que te voy a hacer una propuesta. Tú me tocas la mano. Si no pasa nada, puedes irte. Si pasa algo, bueno, entonces hablamos». Gabriel tragó saliva. No quería hacer aquello. No quería usar lo que fuera que tuviese dentro de él. Pero miró al hombre, vio el dolor en sus ojos, aquel dolor que no era solo del cuerpo sino del alma, y sintió algo diferente. Una compasión que no entendía de dónde venía. Despacio, Gabriel se acercó, extendió la mano temblorosa y tocó la mano del doctor Enrique. Inmediatamente lo sintió. Aquel calor, aquella corriente que subía por sus brazos, que salía de él y entraba en el otro. Cerró los ojos y por primera vez no intentó detenerlo. Dejó que sucediera. El doctor Enrique también lo sintió. Un shock, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Pero no dolió. Era cálido, era intenso, era vivo. Miró sus propias piernas y sintió algo que no sentía desde hacía 3 años. Un hormigueo. Una sensación. Vida. «¿Qué estás haciendo, niño?» Gabriel no respondió. Continuó allí, con los ojos cerrados, la mano sujetando la del hombre. Los segundos se convirtieron en minutos. 10 minutos. 15. 20. El doctor Enrique sentía que sus piernas volvían. No era solo una sensación, era movimiento. Conseguía mover los dedos de los pies, conseguía contraer los músculos, conseguía sentir. Cuando Gabriel finalmente soltó la mano y abrió los ojos, estaba exhausto. Cayó de rodillas al suelo, respirando con dificultad. El doctor Enrique lo miró. Después miró sus propias piernas. Despacio, muy despacio, intentó levantarse. Y lo consiguió. Las piernas temblaban, débiles tras años de inmovilidad, pero estaban ahí, funcionando, vivas. Dio un paso, después otro. Cayó de nuevo en la silla, pero no importaba. Había andado. Había sentido el suelo bajo sus pies. Por primera vez en 3 años, había andado.
Los guardias que estaban en la puerta se quedaron boquiabiertos. Doña Irene, el ama de llaves que había entrado en el salón para servir el té, dejó caer la bandeja al suelo. Las tazas se hicieron añicos, pero a nadie le importó. Todos miraban al doctor Enrique, incrédulos. ¿Cómo has hecho eso, niño? Gabriel todavía estaba en el suelo, intentando recuperar el aliento. Miró al hombre con aquellos ojos inocentes, llenos de pureza, y dijo en voz baja: «No he sido yo, Señor, es Dios. Él lo hace. Yo solo soy un canal. No sé explicarlo bien. Solo sé que cuando toco, Él actúa, pero no es siempre, y yo no elijo. Es Él quien elige». El doctor Enrique se quedó en silencio por un largo momento, procesando lo que había sucedido. Después una transformación comenzó a producirse en su rostro. La incredulidad dio paso a la fascinación a la ambición. Miró a Gabriel ya no con desprecio, sino con un brillo nuevo en los ojos, un brillo peligroso. «Doña Irene, lleve al niño a la habitación de invitados. Dele un baño, comida, ropa limpia. Se va a quedar aquí». Gabriel miró a su alrededor, confuso. ¿Quedarse allí? ¿En aquella casa enorme? «Pero, señor, yo no...» «No discutas, niño. Acabas de devolverme mis piernas, es lo mínimo que puedo hacer. Venga, descansa. Come. Mañana hablamos. Doña Irene», una señora de unos 60 años, bajita y de rostro amable, ayudó a Gabriel a levantarse. Lo miró con una mezcla de asombro y ternura. «Ven, hijo, voy a cuidar de ti». Gabriel siguió al ama de llaves, todavía aturdido por lo que había sucedido. Ella lo llevó hasta un cuarto de baño más grande que cualquier lugar donde él hubiera dormido. Preparó una bañera con agua caliente, le dio jabón perfumado, champú, toallas suaves. Gabriel nunca había experimentado nada así. El agua caliente relajaba sus músculos tensos, lavaba la suciedad de semanas, quizás meses. Lloró allí dentro, sin entender por qué. Quizás de alivio, quizás de miedo, quizás de todo junto. Cuando salió, doña Irene había separado ropa limpia, pantalones, camisa, calcetines, zapatillas. Todo nuevo, todo de su talla. Ella lo vistió con cuidado, como una madre viste a un hijo. Después lo llevó a la cocina. «Come, hijo mío, come todo lo que quieras». Había comida sobre la mesa: arroz, judías, un filete, ensalada, zumo. Gabriel comió como nunca había comido en su vida. Cada bocado era una bendición, cada sorbo de zumo era un milagro. Doña Irene se quedó allí, observando, con lágrimas en los ojos. Cuando terminó, ella lo llevó a una habitación en el segundo piso. Una cama enorme, con sábanas blancas y almohadas mullidas. Gabriel miró aquello como si fuera un sueño. «Puedes dormir aquí, hijo. Mañana veremos qué pasa». Gabriel se tumbó en aquella cama y por primera vez en años se sintió seguro. Pero había algo dentro de él, una inquietud, un presentimiento. Había visto el brillo en los ojos del doctor Enrique. Conocía aquel brillo. Era el brillo de quien ve una oportunidad, de quien ve un beneficio, de quien ve poder. Aquella noche, mientras dormía en el confort de aquella cama, Gabriel soñó con su madre. Estaba lejos, muy lejos, y él intentaba alcanzarla, pero no podía. Cuanto más corría, más se alejaba ella, hasta que se giró y dijo algo que él no consiguió entender, pero lo sintió. Sintió la advertencia, sintió el peligro. En el piso de abajo el doctor Enrique no podía dormir. Estaba andando por el salón, probando sus piernas, maravillado con lo que había sucedido, pero su mente no paraba. No paraba de calcular, de planificar, de imaginar las posibilidades. Un niño con el poder de curar. Un niño que podía hacer lo que ningún médico, ningún hospital, ninguna tecnología conseguía hacer. Y ese niño estaba ahora en su casa. Cogió el teléfono y marcó un número. Después de algunos tonos, una voz masculina respondió. «Carlos, soy yo, Enrique. Necesito que vengas aquí mañana temprano. Tengo algo importante que enseñarte, algo que lo va a cambiar todo». Al otro lado de la línea, Carlos Montero, abogado y hombre de confianza del doctor Enrique,
Asintió sin hacer preguntas. Enrique colgó y sonrió. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una sonrisa de quien acaba de encontrar una mina de oro. Arriba, Gabriel se despertó, de repente con el corazón desbocado. Miró a su alrededor, desorientado, hasta recordar dónde estaba. La habitación estaba oscura, silenciosa, pero oía algo, no con los oídos. Era como si lo oyera con el corazón. Una voz que no tenía palabras, pero que decía claramente, «Cuidado». Se levantó y fue hasta la ventana. Abajo vio al doctor Enrique caminando por el salón, con el teléfono en la mano, aquella sonrisa en el rostro. Y Gabriel lo supo que el confort de aquella casa tenía un precio. Supo que lo que había hecho, por muy puro que fuera, sería usado de alguna forma. Supo que su vida había cambiado. Para mejor o para peor, aún no lo sabía. Volvió a la cama, pero no pudo volver a dormir. Se quedó allí, mirando al techo, pensando en la madre que había perdido, en los años de calle, en el hambre, en el frío, en la soledad, y pensando en lo que estaba por venir, porque algo estaba por venir. Lo sentía, y tenía miedo. Cuando el sol salió sobre Madrid, trayendo otro día de calor y ajetreo, Gabriel estaba despierto. Se vistió con la ropa que doña Irene le había dejado y bajó las escaleras despacio. La casa estaba silenciosa. Encontró la cocina y allí estaba ella, preparando café. «Buenos días, hijo. ¿Has dormido bien?» Gabriel se encogió de hombros. Doña Irene le sirvió un vaso de leche y pan con mantequilla. Comió en silencio, observando a la mujer. Tenía un rostro bueno, un rostro de quien ha sufrido, pero no ha dejado que la amargura venza. Le gustó. Confió en ella. «Doña Irene, ¿qué quiere de mí el doctor Enrique?» El ama de llaves paró lo que estaba haciendo y miró al niño. Suspiró hondo. «No lo sé, hijo, pero lo conozco desde hace muchos años. En el fondo es un hombre bueno, pero el accidente lo cambió. Se volvió amargado. Se volvió duro. Y ahora que has hecho lo que has hecho, no lo sé. Solo sé que tienes que tener cuidado. La gente rica y poderosa, cuando quiere algo, hace lo que sea para conseguirlo». Gabriela asintió con la cabeza. Ya lo sabía, siempre lo había sabido, pero oírlo de doña Irene confirmó sus miedos. Más tarde, el doctor Enrique llamó a Gabriel al salón. Carlos Montero estaba allí, un hombre alto, de traje impecable, gafas de montura, dorada. Miró a Gabriel con interés, pero también con escepticismo. «¿Este es el chico?» «Este es. Gabriel, este es el doctor Carlos. Es mi abogado y mi amigo. Le he contado lo que pasó ayer». Carlos se cruzó de brazos, estudiando a Gabriel. El niño sintió el peso de aquella mirada y bajó los ojos. «Enrique me ha contado que tienes un don, que consigues curar a la gente». «No soy yo, señor, es Dios». Carlos esbozó una sonrisa condescendiente. «Claro, pero el hecho es que has hecho que mi amigo vuelva a andar. Y eso es extraordinario. Enrique tiene una propuesta para ti. Quiere ayudarte, darte una vida mejor, educación, casa, comida, todo lo que necesites». Gabriel miró al doctor Enrique. El hombre estaba de pie ahora, apoyado en un bastón, pero de pie. Sonrió. «A cambio, todo lo que pido es que uses tu don para ayudar a otras personas, personas que están sufriendo, que están enfermas. ¿No quieres ayudar, Gabriel?» Gabriel dudó. Claro que quería ayudar. Pero había algo en la forma en que hablaba el doctor Enrique, en la forma en que Carlos lo miraba, que no parecía correcto. «¿Cómo sería eso, señor?» «Bueno, vendrías conmigo, a los hospitales. Tocarías a las personas que están enfermas y se pondrían bien. Así de simple». «¿Y qué gana usted con eso?» El doctor Enrique sonrió más ampliamente. «¿Yo? Gano la satisfacción de ayudar. Y claro, mi red de hospitales se haría conocida como el lugar de los milagros. Pero no se trata de mí, Gabriel. Se trata del bien que podemos hacer juntos». Gabriel miró a doña Irene, que estaba parada en la puerta del salón, con las manos entrelazadas, el rostro preocupado. Después volvió a mirar al doctor Enrique.
¿Y si no quiero? La sonrisa del doctor Enrique desapareció. Carlos se adelantó. Gabriel, eres un niño de la calle, sin familia, sin documentos, sin nada. El doctor Enrique te está ofreciendo una oportunidad que muchos matarían por tener. Sería muy estúpido rechazarla. No la estoy rechazando, solo estoy preguntando. Hubo un silencio tenso. El doctor Enrique recuperó la compostura y volvió a sonreír, pero era una sonrisa fría ahora. Claro, Gabriel, tienes elección. Siempre tienes elección. Pero piensa en lo siguiente. Aquí lo tienes todo. Ahí fuera no tienes nada. Es solo eso. Gabriel sintió la amenaza velada. Ya no era una propuesta, era una imposición. Miró sus propias manos, aquellas manos pequeñas y delgadas que habían hecho andar a un hombre de nuevo, y sintió un peso enorme. Un peso que no debería existir en un niño de 12 años. ¿Puedo pensarlo? El doctor Enrique asintió con la cabeza. Claro, piénsalo, pero no tardes mucho. Oportunidades así no duran para siempre. Gabriel salió del salón y subió corriendo a la habitación. Cerró la puerta y se tiró en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. Tenía miedo, mucho miedo, porque sabía que hiciera lo que hiciera, su vida nunca volvería a ser la misma, y que el don que tenía, aquel don que no entendía, aquel don que venía de Dios estaba a punto de ser usado de una forma que no era correcta. Lo sentía en el fondo de su alma, y no sabía qué hacer. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Los días siguientes en la mansión fueron extraños para Gabriel. Tenía todo lo que siempre había soñado: comida abundante, cama blanda, ropa limpia, baño caliente. Pero nada de aquello le traía paz. El doctor Enrique se volvía cada vez más insistente, presionando a Gabriel para que aceptara su propuesta. Carlos Montero aparecía todos los días con nuevos argumentos, nuevos planes, siempre con aquella sonrisa fría que no llegaba a los ojos. Gabriel intentaba mantenerse firme, pero era difícil. Era solo un niño que había vivido en la calle, que había pasado hambre, que había dormido en el frío, y ahora lo tenía todo. ¿Cómo negarse? ¿Cómo volver a la calle cuando conocía la comodidad? Pero cada vez que pensaba en aceptar, sentía aquella opresión en el pecho, aquella voz silenciosa que decía no. Doña Irene se daba cuenta del conflicto del niño. Intentaba protegerlo como podía, quedándose cerca cuando el doctor Enrique llamaba a Gabriel para hablar, sirviendo té y galletas para romper la tensión, encontrando excusas para sacar al niño de aquellas reuniones que más parecían interrogatorios. Pero ella era solo una empleada. No tenía poder para cambiar nada. Una mañana, el doctor Enrique reunió a Gabriel, a Carlos y a otros 3 hombres en el salón. Eran empresarios. Gabriel se dio cuenta por los trajes caros y los relojes de oro en sus muñecas. Lo miraban como si fuera una mercancía. Gabriel, estos son mis socios. Ellos también creen en el potencial de tu don. Queremos hacer una demostración. Traer a algunas personas enfermas aquí. Tú las tocas, mejoran y listo. Vamos a documentarlo todo. Vídeos, fotos, testimonios. Va a ser increíble. Gabriel sintió que se le revolvía el estómago. Aquello no estaba bien. No era para eso que existía el don. Lo sabía, lo sentía. No, señor, no puedo hacer eso. El silencio que siguió fue pesado. Los empresarios se miraron entre ellos. Carlos frunció el ceño. El doctor Enrique se levantó de la silla, apoyado en el bastón, y caminó hasta Gabriel. Su voz era baja, pero tenía un tono de amenaza. ¿Cómo dices? No puedo, señor. El don no es mío. No puedo venderlo. No puedo usarlo así. ¿Usarlo? Gabriel, no lo vas a usar. Vas a ayudar a personas. ¿Cuál es el problema? El problema es que usted no quiere ayudar a personas. Usted quiere ganar dinero con ellas. Y eso no está bien. Uno de los empresarios se rió, una risa de escarnio. Mira, Enrique, el niño de la calle ahora tiene moral. ¡Qué conmovedor! Gabriel se giró hacia el hombre, con los ojos llenos de una determinación que no encajaba con su edad.
Yo siempre he tenido moral, señor. Es usted quien ha perdido la suya. El empresario se puso rojo de rabia. Carlos se adelantó, poniendo la mano en el hombro de Gabriel con fuerza. Estás olvidando con quién estás hablando, niño. Estas personas pueden darte todo o quitártelo todo. Elige bien tus palabras. Gabriel se soltó de la mano de Carlos, con el corazón latiendo fuerte, pero la voz firme. No quiero nada que venga de gente así. Prefiero volver a la calle. El doctor Enrique respiró hondo, intentando controlar la rabia. Hizo una seña a los empresarios. Vamos a hablar fuera. Gabriel, tú te quedas aquí y piensas mejor en lo que estás haciendo. Los hombres salieron del salón, pero Gabriel oyó sus voces en el pasillo. Estaban discutiendo. El doctor Enrique estaba furioso, los otros también. Oyó palabras como ingrato, perdido, oportunidad desperdiciada, y entonces oyó algo que le heló la sangre. Si no quiere cooperar por las buenas, tendremos que encontrar otra forma. Los niños de la calle desaparecen todos los días y a nadie le importa. Podemos mantenerlo aquí, controlado. Hará lo que le mandemos. Gabriel no esperó a oír más. Corrió a la habitación, cogió las zapatillas que doña Irene le había dado y volvió corriendo por las escaleras. Tenía que salir de allí. Tenía que huir. Pasó por la cocina, vio a doña Irene y se detuvo. Doña Irene, me voy. Gracias por todo. El ama de llaves soltó lo que estaba haciendo y sujetó el brazo del niño. ¿Qué ha pasado, hijo? Quieren usarme. Y no voy a dejarles. Voy a volver a la calle. Doña Irene miró a Gabriel con lágrimas en los ojos. Sabía que aquello iba a pasar. Conocía demasiado bien a su jefe. Espera, Gabriel. Déjame ayudarte. Tengo una casa pequeña en Usera. Puedes quedarte allí conmigo. No necesitas volver a la calle. Gabriel dudó. Quería aceptar. Quería mucho. Pero tenía miedo de poner a doña Irene en peligro. ¿Y si vienen a buscarme? ¿Y si le hacen daño a usted? Doña Irene sonrió, una sonrisa triste pero decidida. Deja que me preocupe yo de eso. Tú me salvaste, Gabriel. No fue con las manos, pero me salvaste. Me hiciste recordar que todavía existe la bondad en el mundo. Ahora déjame salvarte a ti también. Antes de que Gabriel pudiera responder, oyeron pasos que venían del pasillo. El doctor Enrique estaba volviendo. Doña Irene agarró la mano del niño y lo empujó hacia la puerta de atrás. Ve por la cocina. Sal por la puerta de servicio. Espérame en la parada de autobús de la esquina. Saldré de aquí en 2 horas cuando termine mi turno. Espérame allí. Gabriel asintió y corrió. Salió por la puerta trasera, atravesó el jardín y saltó el muro bajo que daba a una calle lateral. Oyó gritos detrás de él. Los guardias debían de haberse dado cuenta, pero él era rápido. Conocía las calles como la palma de su mano. Corrió por callejones, callejuelas, atajos que solo quien vive en la calle conoce, hasta que estuvo seguro de que no lo seguían. Se detuvo en una plaza jadeante, con el corazón desbocado. Miró a su alrededor. Estaba de vuelta a las calles, de vuelta a la realidad. Pero ahora era diferente. Ahora sabía que había gente buscándolo, gente poderosa, gente peligrosa. Pasó las siguientes 2 horas escondido bajo la marquesina de una tienda cerrada, observando la calle, atento a cualquier movimiento sospechoso. Cuando llegó la hora, fue a la parada de autobús. Doña Irene llegó pocos minutos después cargando una bolsa. «Ven, hijo, vamos a casa». Cogieron el autobús abarrotado, Gabriel sentado junto a la ventana, observando la ciudad pasar. Madrid era enorme, caótica, ruidosa, pero era su casa. Era donde había crecido, donde había aprendido a sobrevivir. Y de alguna forma, aquello lo calmaba. La casa de doña Irene era sencilla. 2 habitaciones pequeñas, salón, cocina, baño. Pero estaba limpia, ordenada, llena de ese olor a hogar de verdad. Gabriel nunca había sentido ese olor antes. No podía explicar lo que era, pero sabía que era especial. «Esta será tu habitación, Gabriel. Era de mi hijo, pero ahora vive lejos. Trabaja en Andalucía.
Puedes usarla como quieras. Gabriel entró en la habitación. Tenía una cama individual, un armario viejo, un escritorio, algunos pósteres de bandas en las paredes. Era sencillo, pero era más de lo que él jamás había tenido. Doña Irene, ¿está segura? ¿Y si el doctor Enrique lo descubre? Que lo descubra. He trabajado para él durante 15 años. Nunca he robado nada. Nunca he hecho nada malo. Si quiere despedirme por ayudar a un niño, que lo haga. Encontraré otro trabajo. Gabriel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por primera vez en su vida, alguien lo estaba eligiendo a él. No por su don, no por interés, sino porque le importaba, de verdad. Gracias, doña Irene. No sabe lo que esto significa para mí. El ama de llaves abrazó al niño y él se dejó abrazar. Lloró allí, en los brazos de aquella mujer que apenas conocía, pero que ya quería como si fuera su madre. Lloró por la madre que perdió, por la vida que tuvo, por el miedo que sentía. Y lloró también de alivio, por haber encontrado finalmente un hogar. Los días siguientes fueron tranquilos. Gabriel ayudaba a doña Irene con las tareas de la casa, iba al mercado con ella, aprendía a cocinar. Ella lo matriculó en una escuela pública del barrio y por primera vez empezó a estudiar de verdad. Era difícil. No sabía leer bien, apenas sabía hacer cuentas, pero lo intentaba. Y poco a poco fue aprendiendo. Pero la paz no duró mucho. Una mañana, mientras veía la televisión con doña Irene, Gabriel vio algo que le heló la sangre. En la pantalla, una mujer con bata blanca, el pelo recogido en un moño severo, hablaba con un reportero. Tenía un semblante serio, casi cruel. El caso del niño que supuestamente curó al doctor Enrique Mendoza es un fraude. Mis estudios comprueban que el chico usó drogas alucinógenas para manipular la percepción del paciente. No hubo una cura real. Fue todo una farsa, probablemente orquestada por personas sin escrúpulos que querían extorsionar a la familia Mendoza. El reportero hizo más preguntas y la médica continuó, cada palabra una puñalada en el corazón de Gabriel. Este niño es peligroso. Necesita ser internado y evaluado psiquiátricamente. La justicia ya ha sido informada. Estamos tomando las medidas pertinentes. Doña Irene apagó la televisión con el rostro pálido. Dios mío, esto es una trampa. Yo vi lo que hiciste, Gabriel. Lo vi con mis propios ojos. No fue un fraude. Gabriel estaba temblando. Sabía que aquello iba a pasar. Sabía que no iba a ser fácil. Pero no imaginaba que sería así. Doña Irene, ¿quién es esa mujer? La doctora Luciana Ferrer. Es psiquiatra. Y es prima de Roberto Mendoza, el hermano del doctor Enrique. Gabriel frunció el ceño. ¿Hermano? No sabía que tenía un hermano. Lo tiene, y los dos se odian. Se pelearon por la herencia de Minovices, su padre hace años. Roberto siempre quiso que Enrique se quedara en la silla de ruedas, porque así no podría administrar bien los hospitales. Con Enrique enfermo, Roberto tenía más poder. Pero ahora que tú has curado a Enrique, Roberto ha perdido esa ventaja. ¿Entonces ella está mintiendo para ayudar a Roberto? Exactamente. Y te va a usar a ti para destruir a Enrique. Gabriel sintió que le daba vueltas la cabeza. Estaba en medio de una pelea entre hermanos, una pelea de ricos y poderosos, y él, un niño de la calle, no tenía cómo defenderse. 2 días después, la policía llamó a la puerta de la casa de doña Irene. Tenían una orden judicial. Gabriel sería internado en una clínica psiquiátrica para su evaluación. Doña Irene intentó discutir, intentó impedirlo, pero no sirvió de nada. La orden venía de un juez. No había nada que hacer. Se llevaron a Gabriel. No se resistió. Sabía que no serviría de nada. Miró a doña Irene por la ventanilla del coche patrulla, la vio llorando en la acera y sintió como si estuviera perdiendo a su madre de nuevo, pero mantuvo la cabeza alta. No iba a llorar, no iba a mostrar debilidad. Iba a enfrentarse a lo que viniera. La clínica era fría, paredes blancas, olor a desinfectante, luz fluorescente que dolía en los ojos. A Gabriel lo metieron en una habitación pequeña, con una cama, una mesa y una ventana con barrotes.
Le quitaron su ropa y le dieron un pijama azul claro. Le quitaron sus pertenencias, incluido un pequeño crucifijo que doña Irene le había dado. Ahora era solo un número. Paciente 342. La doctora Luciana vino el primer día. Miró a Gabriel con frialdad, anotando cosas en un portapapeles. Así que tú eres el niño milagroso. Vamos a ver cuánto dura esta farsa. Ordenó a los enfermeros que le aplicaran un sedante a Gabriel. Él intentó negarse, pero fue sujetado por 3 hombres. Sintió la aguja entrar en su brazo y segundos después todo se volvió pesado. Sus párpados, sus brazos, sus piernas, su mente. Todo pesado. Todo lento. Intentó luchar pero no pudo, y entonces todo se oscureció. Cuando despertó, no sabía cuánto tiempo había pasado. ¿Horas? ¿Días? Tenía la boca seca, le dolía la cabeza, el cuerpo débil. Intentó levantarse, pero apenas podía. Se quedó allí, tumbado, mirando al techo. Y por primera vez en su vida, Gabriel sintió desesperación. Desesperación de verdad. No había cómo salir, no había cómo luchar. Estaba atrapado, estaba solo, y tenía miedo. Los días se arrastraron. Todas las mañanas venían con más sedantes. Gabriel intentaba resistirse, pero siempre era reducido. Su mente se volvía cada vez más confusa, su cuerpo cada vez más débil. Apenas podía recordar quién era. Apenas podía recordar a doña Irene, al doctor Enrique, a todo lo que había sucedido. Era como si estuviera flotando en un mar de niebla, sin poder encontrar la costa. Pero había una enfermera, una joven de unos 25 años, pelo castaño recogido en una coleta, ojos amables. Se llamaba Camila, y a diferencia de los otros, miraba a Gabriel con compasión. Una noche, cuando todos ya se habían ido, Camila entró en la habitación de Gabriel. Le trajo agua fresca y ayudó al niño a beber. Estaba tan débil que apenas podía sostener el vaso. Gabriel, sé lo que te están haciendo, y no está bien. No deberías estar aquí. Gabriel la miró con ojos vidriosos, intentando enfocar, intentando entender. ¿Por qué me estás ayudando? Porque vi lo que hiciste. Mi abuela estaba ingresada en el hospital del doctor Enrique. Tenía cáncer, estaba sufriendo mucho, y un día, antes de que todo esto estallara, me contó que un niño le había tocado la mano en el pasillo y que el dolor se le había pasado. Fuiste tú, ¿verdad? Gabriel intentó recordar. Había habido tantas personas, tantas manos, pero quizás había sido él. Camila se secó una lágrima que le corría por la mejilla. Mejoró después de aquello. Los médicos dijeron que era inexplicable, que el tumor se había reducido. Ganó más tiempo. Tiempo para despedirse de la familia, tiempo para hacer las paces con cosas del pasado. Tú le diste eso, Gabriel, y nunca lo olvidaré. Gabriel sintió que algo se despertaba dentro de él, una chispa, pequeña, pero estaba allí. ¿Vas a ayudarme? Camila asintió con la cabeza. Lo haré. Pero necesito ser cuidadosa. La doctora Luciana tiene ojos en todas partes, pero voy a reducir tus dosis poco a poco y voy a reunir pruebas de lo que está haciendo, porque esto no es tratamiento, esto es tortura, y alguien tiene que pararla. En los días siguientes, Camila cumplió su promesa. Gabriel comenzó a recibir menos sedantes. Su mente fue aclarándose poco a poco. Podía pensar de nuevo, recordar de nuevo. Y con la lucidez volviendo vino también la esperanza. Camila recopilaba documentos, grababa conversaciones, fotografiaba recetas falsificadas. Estaba montando un dossier completo contra la doctora Luciana. Pero necesitaba a alguien que pudiera usar esa información, alguien con poder, y solo conocía a una persona. Una noche Camila salió de la clínica y fue a casa de doña Irene. Llamó a la puerta y cuando el ama de llaves abrió, le entregó un sobre. Esto es la prueba de todo lo que le están haciendo a Gabriel. Tiene que llevarle esto a alguien que pueda ayudar, alguien que tenga poder para sacarlo de allí. Doña Irene abrió el sobre y leyó los documentos, vio las fotos, sintió que la rabia le subía. ¿Cómo podían hacerle eso a un niño?
Conozco a alguien, el doctor Carlos, el abogado del doctor Enrique. Ayudó a Gabriel al principio, quizás él pueda hacer algo. Camila asintió. Entonces búsquelo, rápido, porque Gabriel no aguanta mucho más. Lo están matando poco a poco. Doña Irene no perdió tiempo. Al día siguiente fue al despacho de Carlos Montero. Él estaba en una reunión, pero ella insistió. Dijo que era urgente, dijo que era sobre Gabriel, y Carlos la atendió. Cuando vio los documentos, el rostro de Carlos se puso pálido. «Dios mío, ¿esto es verdad?» «Lo es, doctor. Y el niño se está muriendo. Tiene que hacer algo. Por favor». Carlos cogió el teléfono y llamó al doctor Enrique. La conversación fue corta pero intensa. Cuando colgó, miró a doña Irene. «Vamos a sacarlo de allí, esta noche». Y eso fue lo que hicieron. Carlos reunió a un equipo. Él, doña Irene, 2 guardias de confianza y Camila, que se ofreció a ayudar desde dentro. El plan era simple: entrar en la clínica, coger a Gabriel y salir. Si alguien intentaba impedirlo, mostrarían los documentos. Si aún así intentaban impedirlo, llamarían a la policía. A medianoche, entraron en la clínica. Camila los guió por los pasillos vacíos. Llegaron a la habitación de Gabriel. El niño estaba tumbado, pálido, tan delgado que parecía un esqueleto. Respiraba con dificultad. Doña Irene corrió hacia él y le cogió la mano. «Gabriel, hijo, hemos venido a buscarte». Gabriel abrió los ojos con esfuerzo. Vio a doña Irene y sonrió. Una sonrisa débil, pero era una sonrisa. Sabía que vendría. Lo levantaron con cuidado y lo llevaron fuera. En el pasillo se encontraron a la doctora Luciana. Estaba furiosa. «¿Qué se creen que están haciendo? Este niño está bajo mi custodia». Carlos se adelantó mostrando los documentos. «No por mucho tiempo, doctora. Esto es la prueba de todo lo que ha hecho. Sedación excesiva, falsificación de informes, abuso de autoridad. Va a responder por todo esto». La médica se quedó pálida. Intentó discutir, pero no había manera. Las pruebas estaban allí, claras e irrefutables. Carlos llamó a la policía en ese mismo momento, y mientras esperaban, llevaron a Gabriel al coche. Fue directo al hospital privado del doctor Enrique. Lo ingresaron en la UCI, recibió suero, medicación, cuidados intensivos. Los días pasaron lentamente. Doña Irene se quedó a su lado todo el tiempo. Y poco a poco, muy despacio, Gabriel empezó a mejorar. Fueron 15 días en la UCI. 15 días en los que Gabriel estuvo entre la vida y aquel umbral donde todo era aún incierto. Los médicos hacían de todo: suero, medicamentos para limpiar su organismo de los sedantes, vitaminas, alimentación por sonda. Pero el cuerpo del niño estaba tan debilitado que respondía lentamente, muy lentamente. Doña Irene no se apartó de su lado. Dormía en un sillón junto a la cama, le cogía la mano a Gabriel cuando se movía durante el sueño, hablaba con él aún sabiendo que quizás no podía oírla. Le contaba historias de su propia infancia, del hijo que vivía lejos, de cómo la vida había sido difícil pero siempre había valido la pena luchar. Hablaba en voz baja, con esa voz de madre que calma cualquier herida. Camila también lo visitaba todos los días después del trabajo. Había sido apartada de la clínica psiquiátrica, pero no se arrepentía. Sabía que había hecho lo correcto. Llevaba flores a la habitación de Gabriel, cambiaba el agua del jarrón, ajustaba las cortinas para que la luz del sol no le diera directamente en la cara. Eran gestos pequeños, pero llenos de cuidado, de amor. Carlos Montero también aparecía, siempre con carpetas bajo el brazo, siempre con noticias del proceso contra la doctora Luciana y Roberto Mendoza. Las pruebas eran sólidas. La justicia estaba actuando. Pero Carlos sabía que la justicia para los ricos era lenta, muy lenta. Aún así, no se rindió. Estaba decidido a ver a esos dos pagar por lo que habían hecho. Y el doctor Enrique, él fue el que más sorprendió a todos. En las primeras visitas se quedaba en la puerta de la habitación, solo observando. No entraba, no hablaba, solo miraba a aquel niño en la cama,
tan pequeño, tan frágil, y algo dentro de él se rompía. La culpa era como un peso en el pecho. Sabía que había sido avaricioso. Había visto a Gabriel no como una persona, sino como una oportunidad. Y casi había causado la pérdida de aquel niño. Una tarde, cuando doña Irene había salido a tomar un café, el doctor Enrique finalmente entró en la habitación. Se sentó en la silla junto a la cama y se quedó allí, en silencio, mirando a Gabriel. El niño estaba durmiendo, el rostro pálido, los labios resecos, pero respiraba. Vivo. Lo siento mucho, Gabriel. Sé que no puedes oírme, pero necesito decirlo. Lo siento mucho. Fui un idiota egoísta. Me devolviste mis piernas, me diste una segunda oportunidad, y yo quise usarte. Quise transformar tu don en dinero, como si fueras una máquina, como si no tuvieras sentimientos, no tuvieras alma. Pero la tienes. Tienes más alma que yo, más de la que yo jamás tendré. La voz del doctor Enrique se quebró. Se secó una lágrima que le corría por la mejilla. Si te despiertas, si mejoras, te prometo que lo haré diferente. Seré diferente. Me enseñaste algo, Gabriel. Me enseñaste que la vida no va de lo que tenemos. Va de lo que hacemos con lo que tenemos. Y yo tengo mucho. Tengo dinero, tengo poder, tengo influencia. Y voy a usar todo eso para hacer el bien. De verdad, no por interés, sino porque es lo correcto, porque es lo que tú me mostraste que debía hacer. Sostuvo la pequeña mano de Gabriel, con cuidado, como si tuviera miedo de romperla, y se quedó allí sentado sujetando aquella mano, hasta que doña Irene volvió. Al 16º día, Gabriel abrió los ojos. Fue por la mañana temprano, cuando el sol comenzaba a entrar por la ventana, pintando la habitación con esa luz dorada y suave. Doña Irene estaba allí, como siempre, y cuando vio al niño moverse, contuvo la respiración. «Gabriel, hijo, ¿me estás oyendo?» Gabriel giró la cabeza lentamente, sus ojos enfocando el rostro de la mujer, y sonrió. Una sonrisa débil, cansada, pero era una sonrisa. Doña Irene, el ama de llaves, dejó que las lágrimas cayeran libremente. Lágrimas de alivio, de felicidad, de gratitud. Besó la frente del niño, repitiendo en voz baja: «Gracias a Dios. Gracias a Dios». Llamaron a los médicos. Hicieron pruebas, comprobaron las constantes vitales, hicieron preguntas. Gabriel estaba débil, muy débil, pero estaba lúcido. Estaba de vuelta. La noticia se extendió rápidamente. Camila llegó corriendo, todavía de uniforme. Carlos apareció poco después, y el doctor Enrique, que estaba en su despacho del hospital, subió inmediatamente. Cuando entró en la habitación y vio a Gabriel despierto, sentado en la cama, bebiendo agua con la ayuda de doña Irene, sintió que se le oprimía el pecho. Se acercó al niño despacio como si tuviera miedo de asustarlo. «Gabriel, ¿cómo te encuentras?» Gabriel miró al hombre, vio la culpa en sus ojos, vio el arrepentimiento y, de alguna manera, lo entendió, porque Gabriel tenía un corazón puro, un corazón que sabía perdonar. «Estoy mejor, doctor Enrique. Gracias por ayudarme». El doctor Enrique se sentó en el borde de la cama, con la voz embargada. «No, soy yo quien tiene que darte las gracias y pedirte perdón por todo. Fui terrible contigo. Quise usar tu don para ganar dinero. Olvidé que eras un niño. Olvidé que eras una persona. Y por mi culpa casi mueres. Nunca me lo perdonaré». Gabriel extendió la mano y tocó el brazo del hombre. «Pero yo lo perdono, señor, porque todo el mundo se equivoca y todo el mundo merece una segunda oportunidad». El doctor Enrique no pudo contener las lágrimas. Lloró allí, delante de todos, sin vergüenza, sin esconderse. Lloró por los errores que cometió, por la avaricia que casi destruyó una vida, por la lección que aquel niño le había enseñado. Y lloró también de gratitud, porque Gabriel estaba vivo y lo estaba perdonando. La recuperación fue lenta pero constante. Gabriel pasó otras 2 semanas en el hospital. Poco a poco fue ganando peso, recuperando fuerzas. Doña Irene le traía comida casera
esas comidas que solo una madre sabe hacer. Arroz con judías, pollo asado, puré de patatas, zumo de naranja fresco. Y Gabriel comía de todo, saboreando cada bocado, agradeciendo estar vivo. Mientras tanto, fuera, la justicia avanzaba. La doctora Luciana Ferrer fue detenida. Las pruebas contra ella eran irrefutables. Sedación excesiva, falsificación de informes médicos, abuso de autoridad. Intentó alegar que estaba actuando en legítima defensa de la sociedad, que Gabriel era peligroso. Pero nadie la creyó. Las pruebas mostraban la verdad. Había actuado por dinero de Roberto Mendoza. Roberto también fue investigado. La conspiración salió a la luz. Le había pagado a su prima para desacreditar a Gabriel y, consecuentemente, perjudicar a su hermano Enrique. Quería que Enrique volviera a la silla de ruedas. Quería que perdiera el control de los hospitales. Era una lucha de poder. Y Gabriel había sido solo una pieza en un juego cruel. Pero el juego había terminado. Roberto fue detenido. Los medios de comunicación lo cubrieron todo. El escándalo fue enorme. La familia Mendoza, tan respetada en Madrid, estaba manchada. Pero extrañamente eso no le molestó al doctor Enrique. Había cambiado. Ya no le importaba la reputación o el estatus, solo le importaba hacer lo correcto. Cuando Gabriel finalmente recibió el alta, el doctor Enrique lo llamó para hablar. Estaban en el salón de la mansión. Gabriel había vuelto a vivir con doña Irene, pero aceptó ir hasta allí para conversar. Gabriel, quiero hacer algo por ti, algo de verdad, no por interés, sino porque quiero adoptarte, oficialmente. Quiero que seas mi hijo, no para sustituir a nadie, no para borrar tu pasado, sino para darte un futuro de verdad. Gabriel miró al hombre, sorprendido. ¿Usted quiere adoptarme? Quiero, si aceptas, claro. Sé que no me lo merezco. Sé que fui terrible contigo, pero he cambiado, Gabriel. Tú me cambiaste, y quiero tener la oportunidad de ser el padre que te mereces, o al menos intentarlo. Gabriel pensó por un momento. Miró a doña Irene, que estaba sentada a su lado. Ella sonrió y asintió con la cabeza. Si es lo que quieres, hijo, te apoyo. El doctor Enrique se equivocó, pero está intentando arreglarlo. Y todo el mundo merece esa oportunidad. Gabriel volvió a mirar al doctor Enrique y sonrió. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Que doña Irene viva aquí también. Es como una madre para mí. No puedo vivir sin ella. El doctor Enrique sonrió, una sonrisa verdadera esta vez. Claro, es bienvenida. De hecho, yo también iba a proponerlo. Doña Irene ya no es mi empleada. Es parte de la familia. Doña Irene se secó las lágrimas, emocionada. Y así, en aquella tarde de sol en Madrid, nació una nueva familia. No una familia perfecta, pero una familia de verdad, construida sobre errores, perdón y amor. Los meses que siguieron fueron de transformación. El doctor Enrique cumplió su promesa. No volvió a presionar a Gabriel para que usara su don. De hecho, Gabriel nunca más lo usó. Aquella fase había terminado. El niño crecía, estudiaba, se desarrollaba. Y el doctor Enrique descubrió que ser padre era mucho más gratificante que ser rico. Pero Enrique no se detuvo ahí. Miró a su alrededor y vio cuántos niños vivían en las calles de Madrid, cuántos pasaban hambre, frío, miedo, cuántos no tenían a nadie. Y decidió hacer algo al respecto. Creó una fundación, no un albergue, común, de esos donde los niños se quedaban unos días y luego volvían a la calle, sino hogares permanentes, casas de verdad, con estructura, con psicólogos, educadores, profesores, lugares donde los niños podían quedarse hasta convertirse en adultos, hasta aprender una profesión, hasta estar listos para vivir solos. La primera casa se inauguró 6 meses después de la adopción de Gabriel. Estaba en Lavapiés, un edificio grande y acogedor. Tenía capacidad para 20 niños. Gabriel estuvo allí el día de la inauguración. Conoció a cada niño, habló con cada uno, escuchó sus historias y, de alguna forma, conectó con todos.
Porque Gabriel entendía lo que era no tener a nadie, entendía lo que era tener hambre, tener frío, tener miedo, y ahora, con una familia, con una casa, con seguridad, quería ayudar. Quería hacer por los demás lo que habían hecho por él. En los años siguientes se abrieron más casas, 10, 20, 50. La fundación creció, y Gabriel siempre estaba presente. Visitaba las casas, conocía a los niños, hablaba con los educadores. Se convirtió en una presencia constante, un símbolo de esperanza. Para los niños era más que el hijo del doctor Enrique, era alguien como ellos, alguien que había vivido lo que ellos vivían, y que había conseguido salir, que había conseguido tener una vida mejor. Gabriel nunca más realizó curaciones físicas, pero descubrió que tenía otro don, el don de escuchar, de acoger, de entender. Sabía cuándo un niño estaba triste aunque sonriera. Sabía cuándo alguien necesitaba un abrazo, una palabra, un silencio, y siempre estaba allí, siempre disponible, siempre presente. Con 15 años, Gabriel era un joven respetado. Estudiaba en una buena escuela, sacaba buenas notas, tenía amigos, pero su pasión eran los niños de la fundación. Pasaba los fines de semana en las casas, ayudando con los deberes, organizando juegos, conversando. Era querido por todos. Lo llamaban hermano, amigo, guía. Algunos, los más pequeños, lo llamaban papá. Y Gabriel aceptaba cada título con humildad y gratitud. Doña Irene, ahora viviendo en la mansión como parte de la familia, también se involucraba. Cocinaba para las casas, visitaba a los niños, ayudaba como podía. Camila, la enfermera que había ayudado a Gabriel, se convirtió en trabajadora social de la fundación. Trabajaba directamente con los niños, cuidando de sus necesidades emocionales y psicológicas. Y Carlos Montero, que nunca había tenido hijos, se convirtió en una especie de tío para todos los niños de la fundación. Los visitaba regularmente, les llevaba regalos, hablaba sobre la vida. Era parte de aquella gran familia que había nacido del sufrimiento, pero que ahora crecía en el amor. Un día, cuando Gabriel tenía 17 años, el doctor Enrique lo llamó para hablar. Estaban en la biblioteca de la mansión, rodeados de libros antiguos y ese olor a papel y sabiduría. Gabriel, quiero proponerte algo. Hemos pensado en abrir una escuela. No una escuela común, sino una escuela de verdad, donde niños de todas las clases puedan estudiar juntos, pobres y ricos, lado a lado, sin diferencia, con la mejor estructura, los mejores profesores, una escuela que sea un referente. Y quiero ponerle tu nombre. Gabriel miró a su padre adoptivo sorprendido. ¿Mi nombre? ¿Pero por qué? Porque tú eres el símbolo de todo lo que hacemos. Representas la transformación, la esperanza, el amor. Eres la prueba de que se puede cambiar, de que se puede ser mejor. Y quiero que los niños que estudien en esa escuela lo sepan. Quiero que te vean a ti y crean que ellos también pueden. Gabriel se quedó en silencio por un momento procesándolo. Luego sonrió, esa sonrisa que había conquistado tantos corazones. Acepto, pero con una condición. El doctor Enrique se rió. Sabía que Gabriel siempre tenía una condición. ¿Cuál? Que el nombre de la escuela no sea solo el mío, que sea también el de doña Irene, el de Camila y el del doctor Carlos, porque ellos me ayudaron. Sin ellos, yo no estaría aquí. Así que tiene que tener el nombre de todos. El doctor Enrique sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Aquel chico tenía un corazón más grande que el mundo. Asintió con la cabeza. Trato hecho. Será la Escuela Gabriel, Irene, Camila y Carlos. Qué nombre tan largo, pero será perfecto. La escuela se construyó. Llevó 2 años, pero cuando estuvo lista, era un sueño hecho realidad. Un edificio moderno, con aulas amplias, una biblioteca enorme, laboratorios, pistas deportivas, zona verde, todo pensado para proporcionar la mejor educación posible. El día de la inauguración había cientos de personas, periodistas, autoridades, familias y, por supuesto, los niños de la fundación.
Estaban en primera fila, vestidos con sus uniformes nuevos, los ojos brillantes de emoción. Gabriel dio un discurso, breve pero emocionante. Habló sobre su trayectoria, sobre las personas que lo ayudaron, sobre la importancia de creer, y terminó con una frase que quedaría marcada para siempre. La verdadera curación no es hacer que alguien ande, es enseñar cómo caminar juntos. El auditorio entero se levantó y aplaudió. Hubo lágrimas, abrazos, celebración. Y Gabriel, allí en el escenario, junto a doña Irene, Camila, Carlos y el doctor Enrique, sintió que había encontrado su lugar en el mundo. Ya no era el niño de la calle, ya no era el niño con el don misterioso. Era Gabriel, simplemente Gabriel, y eso era más que suficiente. Los años siguientes fueron de crecimiento y consolidación. La escuela Gabriel, Irene, Camila y Carlos se convirtió en un referente en educación en toda España. Niños de todas las clases sociales estudiaban allí, lado a lado. No había diferencia entre quién pagaba y quién tenía beca completa. Todos llevaban el mismo uniforme, tenían los mismos profesores, las mismas oportunidades. Y aprendían, desde pequeños, que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es. Gabriel, ahora con 20 años, estudiaba psicología en la universidad. Quería entender mejor la mente humana, quería poder ayudar de forma más efectiva a los niños, que tanto amaba. Pero incluso con los estudios, nunca se alejó de la fundación. Todas las semanas visitaba las casas, hablaba con los niños, participaba en las actividades. Era una presencia constante, un puerto seguro para quien lo necesitara. Y lo necesitaban. Muchos llegaban con traumas profundos, abuso, abandono, violencia. Venían de las calles, de familias destruidas, de situaciones que ningún niño debería vivir. Pero allí, en las casas de la fundación, encontraban algo diferente. Encontraban amor, encontraban respeto, encontraban la oportunidad de volver a ser niños. Gabriel tenía una forma especial de tratar con ellos. Sabía escuchar sin juzgar, sabía acoger sin presionar, sabía estar presente sin invadir, y los niños lo sentían. Confiaban en él, abrían sus corazones, y poco a poco, muy despacio, comenzaban a sanar. No una curación física, como la que Gabriel había hecho años atrás, sino una curación mucho más profunda, la curación del alma. Había una niña en especial, se llamaba Julia. Tenía 8 años cuando llegó a la fundación. Había pasado por cosas terribles en las calles. No hablaba con nadie, no sonreía, no jugaba. Solo se quedaba en un rincón mirando a la nada, como si se hubiera desconectado del mundo. Los psicólogos lo intentaron, los educadores lo intentaron, pero Julia no se abría hasta que Gabriel comenzó a visitarla. Todos los días iba a donde ella estaba, se sentaba a su lado y se quedaba allí, en silencio. No forzaba la conversación, no exigía nada, simplemente estaba allí, presente. Al principio Julia lo ignoraba, fingía que no existía, pero Gabriel continuó, día tras día, semana tras semana, y poco a poco la niña comenzó a darse cuenta de que él no se iba a ir, a darse cuenta de que estaba allí por ella, sin querer nada, a cambio, simplemente allí. Fue un domingo por la mañana, cuando el sol entraba por la ventana del salón de la casa, que Julia finalmente habló. Gabriel estaba sentado a su lado, leyendo un libro en silencio, cuando oyó su vocecita baja. «¿Por qué vienes aquí todos los días?» Gabriel cerró el libro y la miró. Sonrió amablemente. «Porque me importas». Julia frunció el ceño, desconfiada. «Ni siquiera me conoces». «No necesito conocerte para que me importes. Estás aquí, eres parte de esta familia, y a la familia se la cuida». «Pero no soy tu familia de verdad». Gabriel extendió la mano y despacio cogió la pequeña mano de Julia. «La familia no es solo de sangre, Julia. La familia es quien está a tu lado cuando lo necesitas. Es quien te acoge cuando estás perdida. Es quien te quiere incluso cuando no puedes quererte a ti misma. Y yo te quiero. Todos aquí te quieren. Eres nuestra familia, de verdad».
Julia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Eran las primeras lágrimas que derramaba desde que había llegado allí, y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir. Sentir el dolor, la rabia, el miedo, pero también sentir el amor, el cuidado, la esperanza. Se arrojó a los brazos de Gabriel y lloró. Lloró mucho. Años de dolor salieron en aquel llanto, y Gabriel la sostuvo, acariciando su pelo, susurrando palabras de consuelo. No intentó detener el llanto, simplemente dejó que ella sintiera, porque a veces la curación comienza precisamente ahí, en el permiso para sentir. Después de aquel día, Julia comenzó a abrirse. Despacio, pero comenzó. Hablaba más, sonreía más, jugaba con los otros niños. La transformación fue lenta, pero era real, y Gabriel estuvo allí en cada paso, animando, apoyando, amando. Años más. Tarde, cuando Julia tenía 15 años, le escribió una carta a Gabriel, una carta que él guardaría para siempre. Querido Gabriel, quiero que sepas que me salvaste, no porque me tocaras y me curaras de alguna enfermedad, sino porque te quedaste, porque no te rendiste, porque me mostraste que era amada incluso cuando yo no podía amarme a mí misma. Me enseñaste que la vida puede ser buena, que las personas pueden ser buenas, y que merezco ser feliz. Gracias por haber sido mi hermano, mi amigo, mi guía. Gracias por haberme enseñado a caminar de nuevo. Te quiero. Gabriel lloró cuando leyó aquella carta. Lloró de emoción, de gratitud, de realización, porque se dio cuenta de que ese era su verdadero don, no hacer desaparecer heridas, sino hacer que los corazones sanaran, y eso era mucho más poderoso. Mientras tanto, el doctor Enrique envejecía. Tenía ahora 60 años, el pelo completamente blanco, el cuerpo más lento, pero el corazón en paz. Miraba todo lo que había construido con Gabriel y sentía orgullo, pero más que eso, sentía gratitud. Gratitud por aquel niño que había aparecido en su vida, por haber transformado no solo sus piernas, sino su alma. Una tarde llamó a Gabriel, doña Irene, Camila y Carlos a una reunión. Todos se sentaron en el salón, curiosos. Os he reunido aquí porque quiero compartir una decisión. Estoy viejo, no tanto como parece, pero siento que ya he hecho lo que tenía que hacer, y quiero garantizar que todo lo que hemos construido continúe. Por eso, he creado un fondo vitalicio para la fundación. Es dinero suficiente para mantener todas las casas, la escuela y los proyectos durante generaciones. Incluso cuando yo ya no esté aquí, todo continuará. Doña Irene le cogió la mano con los ojos llorosos. Enrique, todavía tienes mucho tiempo por delante. El doctor Enrique sonrió. Lo sé, Irene, pero es bueno prepararse, y quiero que sepáis que estoy en paz, porque sé que el legado que dejo no es de dinero ni de poder. Es de amor, es de transformación, y eso nadie puede quitarlo. Gabriel se levantó y abrazó a su padre adoptivo, y allí, en aquel abrazo, pasaron años de historia, años de errores, de perdón, de crecimiento, años de un viaje que había comenzado con un niño de la calle buscando comida en la basura, y que ahora culminaba en una familia unida, en un legado de esperanza. Los años continuaron pasando. Gabriel se licenció en psicología y comenzó a trabajar oficialmente en la fundación. No como voluntario, sino como coordinador. Gestionaba las casas, supervisaba a los educadores, atendía a los niños, y lo hacía todo con la misma dedicación y amor de siempre. Julia, la niña a la que había ayudado, creció y se convirtió en una joven hermosa y fuerte. Decidió estudiar trabajo social y volver a trabajar en la fundación también. Quería ayudar a otros niños como la habían ayudado a ella. Quería ser para alguien lo que Gabriel había sido para ella. La fundación creció aún más. Había ahora más de 100 casas repartidas por Madrid y otras ciudades. Miles de niños habían pasado por allí. Muchos se habían graduado, encontrado empleos, formado familias, y todos llevaban consigo la lección que habían aprendido. El amor transforma. Doña Irene, ahora con 75 años,
decidió retirarse del trabajo activo, pero no abandonó la fundación. Continuaba visitando las casas, hablando con los niños, cocinando sus recetas especiales. Era la abuela de todos, y era amada incondicionalmente. Camila, que había sido la valiente enfermera que salvó a Gabriel de la clínica, se convirtió en directora de asistencia social de la fundación. Gestionaba todas las áreas de salud mental y emocional, y era excelente en lo que hacía. Su empatía y dedicación inspiraban a todos a su alrededor. Carlos Montero, incluso con sus 68 años, seguía activo. Gestionaba la parte jurídica de la fundación, garantizaba que todo estuviera en orden, protegía a los niños de cualquier amenaza legal, y en su tiempo libre visitaba las casas, contaba historias, hacía reír a los niños. Era el tío que todos querían tener. Un día lluvioso de junio, el doctor Enrique los reunió a todos para una última conversación. Estaba más frágil, el cuerpo cansado de tanto vivir, pero su mirada aún tenía ese brillo de quien ha hecho las paces con la vida. Quiero que sepáis que soy el hombre más feliz del mundo, no por el dinero que tuve, no por el poder que alcancé, sino por la familia que encontré. Sois mi mayor logro, y Gabriel, tú eres mi mayor orgullo. Me enseñaste lo que significa ser humano. Me enseñaste que la verdadera riqueza está en amar. Y te quiero, hijo, más de lo que las palabras pueden expresar. Gabriel cogió la mano de su padre, las lágrimas corriendo libremente. Yo también te quiero, papá, y gracias por todo, por haberme acogido, por haberme perdonado, por haberme enseñado a perdonar. Cambiaste mi vida, salvaste mi vida. El doctor Enrique sonrió, y en aquella sonrisa había paz, había plenitud, había la certeza de una vida bien vivida. Pocos meses después, en una tranquila mañana de septiembre, el doctor Enrique partió. Fue en paz, rodeado de quienes amaba, y dejó un legado que perduraría por generaciones. El funeral fue inmenso. Cientos de personas asistieron, pacientes que había tratado, empleados de los hospitales, familias de los niños de la fundación, pero quienes más lloraron fueron los niños, los cientos de niños a los que había ayudado. Estaban allí, todos uniformados, con flores en las manos, rindiendo homenaje al hombre que había transformado sus vidas. Gabriel pronunció el discurso. Fue difícil, las palabras fallaban, la voz embargada, pero lo consiguió. Habló sobre el hombre que era el doctor Enrique. Habló de sus errores, porque eran parte de él, pero habló, principalmente, de su transformación, de cómo había elegido ser mejor, de cómo había dedicado su vida a hacer el bien. Y al final, Gabriel dijo algo que lo resumía todo. Mi padre me enseñó que nunca es tarde para cambiar, que nunca es tarde para elegir el amor, y que el verdadero legado de una persona no está en lo que acumula, sino en lo que da. Él lo dio todo, su tiempo, su dinero, su corazón, y por eso nunca morirá, porque vive en cada niño que pasó por aquí, en cada vida que tocó, en cada sonrisa que ayudó a crear. Gracias, papá, por todo. Los años siguientes fueron de continuidad. Gabriel asumió la presidencia de la fundación. Continuó el trabajo de su padre con la misma dedicación. La fundación creció aún más, llegando a otras ciudades, a otras comunidades autónomas, y siempre manteniendo la esencia: amor, respeto, dignidad. Julia se convirtió en la mano derecha de Gabriel. Trabajaban juntos todos los días cuidando de los niños, resolviendo problemas, soñando nuevos proyectos, y entre ellos floreció algo más, una amistad profunda que, con el tiempo, se transformó en amor, un amor puro, construido sobre el respeto y la admiración mutua. Se casaron en una ceremonia sencilla, en la capilla de la primera casa de la fundación. Todos los niños estaban allí. Doña Irene lloró de emoción. Camila y Carlos fueron los padrinos, y mientras intercambiaban los votos, Gabriel y Julia sabían que estaban construyendo no solo una familia, sino continuando un legado de amor que había comenzado años atrás, con un niño de la calle y su don misterioso. Gabriel nunca más usó aquel don, nunca más tocó a alguien e hizo desaparecer una enfermedad.
pero todos los días usaba su verdadero don, el don de amar, de acoger, de transformar, y ese don era infinitamente más poderoso. Los niños de la fundación crecían y se transformaban en adultos, responsables, éticos, amorosos. Muchos volvían para trabajar en la fundación, otros seguían carreras diferentes, pero siempre mantenían el vínculo, siempre recordaban de dónde venían, y siempre transmitían el amor que habían recibido. Doña Irene, ya con 82 años, seguía siendo la abuela de todos, más lenta, más frágil, pero con el mismo corazón enorme. Se sentaba en los porches de las casas y contaba historias a los niños, historias de Gabriel, del doctor Enrique, de cómo empezó todo. Y los niños escuchaban fascinados, aprendiendo que de dónde vienes no importa, importa a dónde vas. Camila y Carlos también. Envejecían pero seguían activos, ella con sus proyectos de salud mental, él con su protección jurídica. Eran pilares de la fundación y eran amados por todos. Una tarde de diciembre, 25 años después de aquel día en que Gabriel había entrado por primera vez en la mansión del doctor Enrique, estaba sentado en el porche de la primera casa de la fundación. Julia estaba a su lado, embarazada de su primer hijo. Observaban a los niños jugar en el jardín. Risas, carreras, alegría pura. Gabriel miró a su esposa y sonrió. A veces pienso en todo lo que ha pasado, en cómo ha cambiado mi vida, y me maravillo, porque yo era un niño de la calle, sin nada, sin nadie, y ahora lo tengo todo. No dinero, sino amor, familia, propósito. Julia le cogió la mano, entrelazando sus dedos. ¿Sabes qué es lo más increíble? Que no solo cambiaste tu vida, cambiaste la vida de miles de personas y seguirás cambiándola, porque el amor se multiplica. Cada niño que pasa por aquí se lleva un poco de ese amor y lo transmite. Y así, la cadena nunca se rompe. Gabriel pensó en ello. La cadena del amor, iniciada por un don que nunca entendió completamente, pero que lo llevó a descubrir su verdadero propósito. No curar cuerpos, sino curar almas, restaurar dignidades, plantar esperanzas. En ese momento, uno de los niños vino corriendo hacia él. Era un niño de unos 7 años, pelo despeinado, ojos brillantes. «Tío Gabriel, ¿puedes jugar con nosotros?» Gabriel sonrió y se levantó. «Claro, vamos allá». Y fue. Corrió con los niños, jugó, rió. Y en esos momentos sencillos encontró la verdadera felicidad. Porque entendió que la vida no va de grandes gestos, va de los pequeños momentos, las pequeñas amabilidades, los pequeños amores, que, sumados, crean algo inmenso. Y así vivió Gabriel, no como el niño milagroso, no como el que hacía andar, sino como el que enseñaba a caminar, juntos, siempre juntos, porque así es como debe ser la vida, un viaje compartido, donde nadie se queda atrás, donde todos tienen valor, donde todos son amados. Los años continuaron. Gabriel y Julia tuvieron 3 hijos. Los criaron con los mismos valores que habían aprendido: amor, respeto, compasión. Y los hijos crecieron viendo el trabajo de sus padres, viendo la dedicación, viendo el impacto, y decidieron, cada uno a su manera, continuar el legado. La fundación superó la marca de 200 casas. Eran más de 5.000 niños acogidos simultáneamente, e incontables que ya habían pasado por allí y construido sus vidas. El impacto era medible en números, pero era inmensurable en corazones transformados. Doña Irene partió a los 87 años. Fue en paz, durmiendo, con una sonrisa en el rostro. Su funeral fue hermoso. Cientos de personas a las que había ayudado, cuidado, amado, y todas tenían una historia, un recuerdo, una lección que ella había enseñado. Fue enterrada junto al doctor Enrique, como era su deseo, y Gabriel, al ver las 2 tumbas lado a lado, supo que estaban juntos, cuidando de todos desde lo alto, como siempre hicieron.
Camila continuó trabajando hasta los 70 años. Después, finalmente se jubiló, pero no dejó de ayudar. Continuó visitando, aconsejando, amando. Era una inspiración para todos. Y cuando partió a los 81 años, dejó un vacío. Pero también dejó un legado de empatía y dedicación que nunca sería olvidado. Carlos vivió hasta los 92 años. Trabajó hasta sus últimos días. Decía que no sabía hacer otra cosa que cuidar de los niños. Y cuando finalmente partió, fue con la certeza de una vida bien vivida, de una vida dedicada a lo que realmente importa. Gabriel, ahora con 60 años, continuaba al frente de la fundación, más lento, más cansado, pero con la misma pasión. Julia a su lado, siempre. Sus hijos ya adultos, trabajando también, y los nietos comenzando a aparecer. La familia crecía, el amor se multiplicaba. Un día cualquiera, sin nada de especial, Gabriel estaba sentado en su despacho en la fundación cuando recibió una visita inesperada. Era una mujer de unos 40 años, bien vestida, con una sonrisa amable. «Gabriel, no sé si te acuerdas de mí. Me llamo Carolina. Pasé por una de las casas de la fundación cuando tenía 10 años». Gabriel la miró, intentando recordar. Eran tantos niños, tantos rostros. «Disculpa, pero no me acuerdo». Carolina sonrió, sin ofenderse. «No pasa nada. Era para que te olvidaras. Fui solo una más entre miles. Pero tú no te olvidaste de mí. Me acogiste, me escuchaste, me hiciste sentir que importaba. Y quiero que sepas que me hice médica por ti, porque me mostraste que cuidar de las personas es lo que da sentido a la vida. He venido hoy para darte las gracias y para decirte que voy a abrir una clínica popular para ayudar a quien no puede pagar, porque eso fue lo que me enseñaste, a transmitir el amor que recibí». Gabriel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Aquello lo era todo. Por eso vivía, por esos momentos, por saber que el amor se estaba multiplicando, que la cadena continuaba. «Carolina, no tienes idea de lo que tus palabras significan para mí. Gracias por haber aprovechado la oportunidad, por haberte convertido en esta persona increíble y por continuar el legado. Eso es lo que importa. No lo que yo hice, sino lo que tú vas a hacer». Conversaron durante horas. Carolina contó su historia, sus desafíos, sus victorias, y cuando se fue, Gabriel se quedó allí, solo en el despacho, reflexionando sobre la vida, sobre las elecciones, sobre lo que realmente importa. Y lo entendió. Entendió que su don nunca fue hacer milagros físicos. Su don siempre fue plantar semillas, semillas de amor, de esperanza, de posibilidades. Y esas semillas estaban ahora floreciendo en miles de personas. En Carolina, en Julia, en tantos otros, y continuarían floreciendo por generaciones. Gabriel se levantó y fue a la ventana. Miró el jardín, vio a los niños jugar, vio a los educadores cuidando, vio la vida sucediendo, y sonrió. Una sonrisa de paz, de plenitud, de gratitud, porque entendió que la verdadera curación nunca fue sobre hacer andar, fue sobre enseñar a caminar, juntos, siempre juntos, en un viaje de amor que no tiene fin. Y así, la historia de Gabriel continúa, no en los libros de historia, no en los noticiarios, sino en los corazones, en las sonrisas, en las vidas transformadas. Porque ese es el verdadero legado, el único que importa, el único que permanece, el amor, siempre el amor. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Gabriel haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de transformación, perdón y amor, dejad vuestro like, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más. Todos los días traemos historias intensas y profundas como esta, que revelan el lado más humano del alma y nos enseñan sobre la compasión, la esperanza y la fuerza del amor verdadero. Os esperamos en el próximo episodio,
porque aquí cada historia es una lección de vida que merece ser escuchada y compartida.